Gobernador les platicará acerca de los resultados que se obtuvieron ayer en la reunión. Buenos días, agradezco a mis compañeras, compañeros que me acompañan, a ustedes por acudir a esta invitación. Este es el texto completo del posicionamiento de ayer que trabajamos, seguramente la compañera Julieta ya se los compartió, con algunos ajustes, porque a la hora que se hizo este posicionamiento pues no había micrófono, no había nada, ni agua, la T4 pues es entonces, pero ese documento pues ya lo tienen, lo pueden tener. Entonces, para no leer todo el documento, simplemente un resumen que es importante compartírselos. Los tres temas principales que se abordaron en el marco del encuentro con el presidente: presupuesto, que deberá iniciar su discusión a más tardar el 15 de diciembre, en el que estamos nosotros ayudando a que se agrupe la demanda o la gestión de los municipios y del Estado, partiendo de una ruta que nos dio que trazó el propio presidente y que más o menos ha servido de método para ordenar la gestión, que es terminar obras inconclusas, esos son los criterios, recursos para mantenimiento de obras terminadas pero que requieran mantenimiento, proyectos que tengan de inversión que tengan impacto social y proyectos de inversión que tengan impacto regional, es decir, por ejemplo, una carretera, que es el ejemplo más ilustrativo, que beneficia a dos entidades o a uno o más municipios, que esos son los que tendrán prioridad en la definición o en la posible aceptación de solicitudes de apoyo. Eso está en ruta. Teóricamente mañana nosotros vamos a presentar junto con los municipios pues lo que se haya recogido de propuestas. Nos reunimos el viernes pasado y se acordó que el lunes se haría la recepción de todas las propuestas, llenado de formatos, para que mañana se entregue en la Cámara de Diputados de manera formal a la Comisión de Presupuesto. Y este tema lo seguiremos revisando con el secretario de Hacienda en los próximos días. El otro tema que abordamos en el marco de la reunión de ayer fue el tema educativo, que en base a la propuesta o a la determinación más bien que hizo el gobierno de Michoacán de regresar los servicios educativos a la Federación, hay la inquietud de muchos estados de hacer lo propio. Y entonces se presentó el tema y la oferta es que lo estaremos revisando en los próximos días para ver qué solución se le da en general a la problemática educativa. A mi juicio ha habido en los casos, no sé los demás, pero el caso de Michoacán, por esta circunstancia de un convenio infuncional para la transferencia de los servicios educativos o la llamada federalización de la educación, ha generado tres grandes problemas. Uno es el daño que se le genera a la educación de las niñas y los niños y jóvenes, derivado de la incertidumbre en el pago a las maestras y los maestros. Y tercero, el daño a las finanzas estatales. En el caso nuestro, ustedes conocen la cantidad. Entonces, daño severo a las finanzas estatales. Dos, desgaste innecesario con maestras y maestros que reclaman un derecho que, sea como sea, si el gobierno no tenía el dinero y así los contrató o lo que sea, a los maestros se les contrató y se les debe su salario. Sea como haya sido, que los bonos sea un exceso o no,
los 25 bonos que negociaron de manera bilateral con el gobierno del Estado, sea un exceso o lo que sea, se les deben y es un derecho contraído. Entonces, no es justo que se les deba a maestras y maestros a veces salarios hasta de 1, 2 o 3 años, o que sus quincenas no lleguen con oportunidad. No se vale que a los maestros que están en la nómina del FONE les llegue su quincena hasta adelantada, o sus pagos o lo que sea, y a los estatales no les paguemos ni siquiera el día que les toca, sino a veces después, o como será el caso de diciembre, que literalmente estamos en la imposibilidad de cubrir la nómina y los aguinaldos por el déficit que se viene arrastrando desde hace muchos años. Entonces, la coincidencia es que hay que arreglarlo y el reto para nosotros es que se tienen que arreglar los servicios educativos por el bien de la educación de los niños, por el bien de la estabilidad laboral de los maestros y por el bien del Estado. Es mucho desgaste que cada quincena o cada cierto tiempo estén tomadas las vías, estén tomadas las casetas de peaje, o haya marchas en la ciudad, o haya esto y aquello, porque eso retiene incluso proyectos de inversión, genera una confrontación innecesaria de los maestros con la autoridad, cuando es un tema que se tiene que resolver de fondo. No es que Silvano no les quiera pagar a los maestros, o que Frutis no les quiera pagar, como aparecen luego por ahí en las mantas. Páganos Silvano y Frutis porque se robaron el dinero. No nos hemos robado ni un 5. El problema es estructural y es de origen. Y entonces ahora, de origen generado por un convenio que no se respetó de origen. Cuando empezó el convenio, en términos globales, era 90% la Federación, 10% el Estado. No habíamos pasado del año 2000, cuando ya era 20% el Estado y 80% la Federación. Ya se había descuadrado el convenio de origen. Y así hasta llegar al nivel en el que estamos, y el déficit que ronda para la educación básica los 4.200 millones de pesos, se han venido arrastrando de manera permanente. Luego, el último tema de los que vimos ayer es el tema de los llamados superdelegados. Entonces, ese asunto muy polémico, sobre todo por la injerencia de estas figuras en los temas de seguridad. Entonces, después de leer el pronunciamiento y de haber explicado los temas que platicamos con los señores gobernadores en la sesión previa, el acuerdo o la respuesta del presidente es que esos superdelegados no serán más los secretarios técnicos de los grupos de coordinación para la seguridad. Y deriva de que los delegados que están facultados en la ley, en el artículo 17 bis de la ley de la Administración Pública Federal, se dediquen única y exclusivamente a los asuntos de la coordinación de los programas para el desarrollo. Se quedó un poco indefinido de si serían invitados permanentes o alguna invitación a acompañar las sesiones del grupo de coordinación, pero el secretario técnico del grupo lo designará el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo. ¿Cómo veníamos funcionando? Pues que el secretario técnico del grupo de coordinación era el delegado del CISEN, porque ellos ordenan la información, tienen metodologías, no era nomás al vapor y a la ocurrencia, y entonces será el secretario de Seguridad Pública el que defina quién será el secretario técnico del grupo de coordinación. Luego, lo mismo debe suceder para los coordinadores regionales, que también en la euforia se pusieron a convocar a todo mundo
y no solamente a convocar, sino a convocarlos en las instalaciones del Estado, que son reservadas por la naturaleza del tema que tratan. Se estaban convocando en el C5, los señores ya convocando. Entonces, hasta donde quedamos, hay el compromiso del presidente de la República de que así será. Yo espero que así suceda. Sin embargo, la ruta jurídica, en mi caso, esa no se cancela. Y de las instituciones, lo que resuelva la Corte, eso voy a acatar sin ningún reclamo, sin ninguna protesta. Y en el tema educativo, para cerrar, pues las cosas, urge que tengamos muy clara la ruta. Han descalificado algunos actores diciendo que es un chantaje, que es un arranque, como que no han entendido que es un derecho del gobierno del Estado, como parte en el convenio, retirarse cuando así convenga a sus intereses. Entonces, lo que yo notifiqué es mi salida del convenio, y lo que han dicho, que me desentiendo en la educación, categóricamente les digo que no. Lo que queremos es arreglarla, es regularizarlo, es evitar que a los maestros no se les pague, es evitar que las aulas se queden solas porque los maestros andan protestando por sus pagos en lugar de ir a dar a clase, es evitar una confrontación permanente con las autoridades para demandar salarios, que les asiste la razón, pero que el gobierno del Estado no los tenía de origen para haber aceptado esa responsabilidad. Entonces, soy el principal aliado de que se les pague a las maestras y los maestros, pero sobre todo, soy el principal convencido de que debemos de cuidar la educación de nuestras niñas y niños, y ese es el reto mayor, y ese es el tema que nos debe de unificar. De tal manera que si la próxima semana no hay una respuesta de la Federación, y si yo tengo que encabezar la movilización a pie a la Ciudad de México para demandar que se regularicen los centros educativos, lo voy a hacer. Y desde luego espero contar con la compañía de todas y todos ustedes, que vayan acomodando. Tú te vas en un macho, acomodando los acomodando. No, pues una bestia mular, no sé, no caigan en eso, pues los tenis y los zapatos blanditos. Si hay alguna pregunta, y si no, pues ya les agradezco mucho. Sí, gracias, gobernador. Iniciamos con Juan Pacheco. Todavía ayer en la mañana declaraba que no estaba ni armando un bloque, ni andaba promoviendo una campaña en contra del presidente sobre el tema relacionado con la designación de los delegados. Sin embargo, el día de ayer pues es un acuerdo conjunto de todos los gobernadores para tratar precisamente este tema que usted acaba de señalar, que es el de la figura de los delegados y sus funciones en el área de seguridad. ¿No lo está considerando esto como un triunfo a favor de los gobernadores y no un tanto cuanto una derrota del presidente, sino una defensa del federalismo? Eso por un lado. Y por el otro, esta marcha que anuncia, pues prácticamente son las mismas acciones que en su momento hizo Andrés Manuel López Obrador contra el gobierno de la República, estas marchas, estos éxodos por la democracia, bueno, solicitan otras cosas, pero esta marcha, ¿en qué sentido sería, en qué función? Y sobre todo, ¿cuál es el ánimo que usted vio allá en el presidente para destrabar el tema de la descentralización de la centralización, mejor dicho, pues ahora sí que del sistema educativo nacional? Se llama federalización de la nómina educativa. El primero no es ningún bloque ni es ninguna acción de desafío ante el presidente de la República. Lo que hay es una postura en defensa del federalismo y en la defensa de la Constitución, porque no se pueden violentar, nomás por determinación personal o de grupo, no se pueden violentar los principios de la Constitución de la República. Somos una república federada, somos entidades de la Unión que tenemos Constitución, tenemos poderes y tenemos mandato que los ciudadanos nos dan en las urnas, de tal manera que no se pueden admitir, bajo esos principios, no se pueden admitir
figuras intermedias por designación entre el Poder Federal y los estados de la República. El presidente tiene la libertad y el derecho de designar a sus colaboradores y designar a quien él quiera, siempre y cuando no se invadan competencias y no se sustituyan o no se sobrepongan o no haya figuras paralelas. Entonces no hay ningún bloque. La CONAGO es un espacio de encuentro de los gobernadores, es un foro que, hay que decirlo también, se constituye en una época de cambio. La CONAGO nace en el 2002, después de que hubo la primera alternancia en el poder, y justamente se pensó que era un espacio de peso y contrapeso o de equilibrios ante los nuevos retos y la nueva relación con el Poder Ejecutivo Federal. Ese espacio es un espacio plural, un espacio de deliberación y es un espacio entre iguales, de tal manera que los temas ahí se discuten y luego si hay consenso se llevan. Este tema logró el consenso de todos y entonces lo que se hizo, que yo lo presentara como coordinador de la Comisión de Seguridad y Procuración de Justicia ante el titular del Ejecutivo Federal sobre un tema en específico que le preocupa mucho a los gobernadores, de tal manera que es solo la búsqueda de encontrarle solución a una medida que estaba generando mucha o que ha generado mucha polémica. Yo no diría ganadores y perdedores, sino simplemente hubo receptividad del presidente para decir, a ver, eso se quita porque no funciona así y habrá una reorganización. Y en el otro tema no es emular a nadie, es que no hay alternativa y esto se tiene que resolver, no es un capricho, no es un arranque, no es un desplante, no es un desafío ni una provocación. Necesitamos resolver los servicios educativos de Michoacán y yo me declaro listo, y eso demuestra que no es un tema de provocación, me declaro listo para construir un nuevo acuerdo, un nuevo pacto en materia educativa, en donde el Estado de Michoacán regrese o transite a la normalidad y podamos mejorar la calidad de la educación por el bien de todos. Continuamos con Verónica García. Préndele, hija. Gobernador, en el tema de los recursos, yo quisiera preguntarle si ya tiene una cuantificación de cuánto van a pedir mañana al Congreso de la Unión. ¿Cuántos recursos, hija? No, de la monetarios. gestión, no, porque los legales son el de la Suprema Corte, ¿no? Ajá. No, del Congreso de la Unión, ¿cuántos recursos son los que están pidiendo en esta gestión de Estado y municipios? Si platicaron con el presidente de un rescate financiero pues para los estados, porque me imagino que no pudieron abordar un tema específico para Michoacán, y él anunciaba hoy en la mañana que al contrario de lo que se había señalado antes, que no habría un recorte de participaciones, sino que él tenía previsto un crecimiento. Ahí esto qué implicaría para el Estado. Y en el tema educativo, gobernador, entonces no hay ninguna respuesta de la Federación al respecto. El diputado Madrid hace ratito decía que conocía que ya había una negativa del gobierno de la República al respecto. Si usted tiene alguna información. Gracias. Primero, no conozco la cuantificación de los proyectos porque son propuestas, hija. Y los municipios, unos proponen 15, otros 20 proyectos y los montos pues son variables, entonces todavía no se cuantifica la cantidad, pero yo creo que ya mañana que se termine de organizar todo el papeleo, sabremos de qué volumen es lo que están solicitando los municipios, más que solicitando proyectos pues que equivalen a esa cantidad y cuánto podríamos nosotros agregar como Estado, porque ahora solamente hay dos maneras que yo les dejé sobre la mesa también a los diputados que podemos tener acceso a recursos. O se constituye un fondo para convenir con estados y municipios para que sea transparente y todo eso para evitar cualquier sospecha,
o logramos que ese proyecto vaya etiquetado en el presupuesto de egreso de la Federación que se publica una vez que es aprobado en la Cámara de Diputados. Y entonces, pues es muy complejo una cosa como la otra. Esperemos que algo prospere, pero ayer volvió a reiterar el presidente que no habrá dinero que se canalice a través de los diputados, como se venía haciendo, que los diputados hacían la gestión para los municipios. Entonces ahora, salud, eso debe de ir a un renglón ahí del PEP, dependiendo de lo que se trate, y que quede publicado, será la única garantía. O que el gobierno haga una bolsa, un fondo, y entonces convenga con los estados. Si en Michoacán convenimos 2,000 millones, por decir algo, y de esa cantidad el 50% es con el estado y el 50% con los municipios, o vea todo saber. Es solamente a manera de propuesta y de ejemplo. El otro tema tiene que ver con lo de la respuesta en materia educativa. Es que otra vez regresamos a lo mismo. Yo lo que estoy esperando es una apertura de la autoridad federal para sentarnos a revisar el tema, pero eso de que no hay de que hay negativa, pues no puede haber negativa, porque en todo caso eso lo resolverá la Corte también, pero de que el gobierno diga o tal o cual no aplica. ¿Qué es lo que debe andar circulando o deben de estar enterado el diputado al que usted hace referencia? Es que la SEP, a través de su unidad jurídica, antes de que se fueran los anteriores, mandaron una respuesta huizachera ahí de que no funcionaba y que no podía salirte. A eso se ha de referir. De la autoridad actual no tenemos ninguna respuesta ni ninguna señal de que nos juntemos a revisar el tema. Nosotros estamos listos y estamos listos también para concurrir, pero vamos a concurrir con lo que podamos. No vamos a llegar otra vez con un déficit de 5,000 millones para que los maestros sigan echándonos la culpa a nosotros, cuando el problema es de origen en la integración de un convenio que ha sido como se diga, poco equitativo para las finanzas y la educación del Estado. Y el tema al que se refiere el presidente dice que hay un incremento probable de alrededor del 7% en las participaciones de estados y municipios, dinero que va a llegar a los estados. Nosotros vamos a checar en qué rubros, porque si el dinero que está contabilizando, que viene adicional, es el de los ninis, o sea, el que dicen que es para los jóvenes que no estudian ni trabajan y para que se vayan de aprendices, y pues eso es un dinero que va orientado a un programa social, o no se va a estar incluyendo que se incrementa la pensión de los adultos mayores, que yo, por cierto, esa la aplaudo y la saludo, o lo que se vaya a hacer en tema de las becas. Lo que queremos ver es en qué rubros se va a incrementar el presupuesto en el 7% que dijo ayer el secretario de Hacienda en el marco de la reunión. Sí, porque ellos dicen, los voceros acomedidos ahí del gobierno, dicen que yo no me puedo salir del convenio, y entonces yo digo que sí, porque es un derecho de las partes retirarse cuando así convenga, pero no vamos a litigarlo nosotros, que lo determine la Corte, la versión de que una de las partes no se puede retirar del convenio. Hace unos 3 meses, por ejemplo, el gobierno federal nos notificó que se retiraba de un convenio que tenía que ver con la expedición de cédulas profesionales. De manera unilateral se retiró. A ellos sí se pueden retirar y nosotros no. Y ahora en el tema de los recursos, porque usted dijo de las finanzas o de los estados, el rescate financiero, no, aquí no queremos rescate financiero, queremos que el gobierno federal pague lo que le toca, porque en materia educativa de las economías nos deben más de 4,500 millones de pesos, y de plazas congeladas, hablando del terreno educativo, son más de 550 millones anuales que no nos regresan. Y luego, en el tema de la coordinación fiscal, pues es totalmente injusto el sistema. Le deja todos los recursos a la Federación, el 80%, y valdría la pena preguntarnos, por cierto, ustedes que son muy acuciosos en sus análisis, sobre todo Pacheco, en el tema financiero,
deberían de revisar qué pasó, por qué el gobierno de la República se queda con todo o con la bolsa grande de los recursos recaudados y por qué está tan endeudado el gobierno federal. La deuda casi llega a 11 billones de pesos. 11 billones de pesos. Rebasa el 50% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, si se quedan con el dinero y aparte endeudan al país, que nos expliquen, porque todos somos contribuyentes. A los estados nos dicen que no hay que ayudarles porque hay corrupción, porque el dinero no se aplica bien. Hace rato mencionó un colega de ustedes en una entrevista, es que ustedes lo que están defendiendo es la discrecionalidad en el uso de los recursos. Le dije, ¿cuál es? El único con el que se hicieron fama algunos gobernadores era el Seguro Popular, porque después ni ese. El Seguro Popular tiene ley, hay ley para el ejercicio del dinero del Seguro Popular y te establece el porcentaje que puedes utilizar en servicios personales. El resto del dinero lo guarda la Tesorería General de la Federación y solo liquida a través de una serie de mecanismos, pero lo hacen ellos, no lo hacemos nosotros. No hay es que los programas sociales tampoco. El Prospera lo paga el gobierno federal, el apoyo a los adultos mayores lo paga los delegados federales o como se llamen ahora. Nos piden el apoyo, ¿en qué nos piden? En darle seguridad para que vayan los camiones de Bansefi a pagar el Prospera o como se llame, pues estos que les dan a las familias. Nosotros no lo vemos pasar ni de lejos el dinero, porque hay sí la de uso discrecional, ¿cuáles? Yo no dudo que algunos se pasaron de la raya y usaron el dinero que venía para obras o iba para obras que caía en las cuentas del gobierno y se fueron a la llamada licuadora. Pero eso en el gobierno que yo encabezo no sucede y no tomamos ningún peso que venga para un rubro para usarlo en otro, de ninguna manera. Si es que no aplica ese asunto, lo que sí defendemos es el tema de competencias y ese sí lo voy a defender porque es mi obligación, pero también es un derecho al que puedo recurrir. ¿Algo más en lo que yo le puedo ayudar? Siguiente pregunta, Daniela Osorio. Gobernador, preguntarle, en materia de seguridad, varias veces ha sido reiterativo con que hay una problemática para la certificación de los elementos que no pasan los controles de confianza. Incluso comentaba Lilia Cipriano que son cerca de 1,200 los elementos que han reprobado, entre ellos 40 mandos de policía municipal. Entonces, no sé si ya saben qué es lo que van a hacer con esta problemática. Y por otra parte, preguntarle, más bien en ese sentido, si usted ya pasó los controles de confianza y si todas las personas que asisten a estas reuniones con el grupo de coordinación están plenamente certificados, como lo es el arzobispo, como lo es el FUSIDIM o otros actores municipales que participan activamente. Como usted había comentado, pues que no iba a permitir que nadie que no estuviera certificado tuviera acceso a esa información de seguridad. No, a ver, compañera campesina, no, ahí hay confusión en el tema. Primero, pues así están las reglas para certificar. Si no acreditan, pues hay que contratar otros o hacer otra convocatoria, pero no al revés, no hay que arreglar para que sí pasen, no. Hay que ver, cuidar esos protocolos, no los hacemos nosotros, son protocolos federales, para ver qué cosa es lo que se pregunta o se aplica en los exámenes. Pero eso no hay vuelta de hoja. El que no aprueba el examen de control y confianza no puede ser elemento de la policía o no puede ser mando policíaco. Eso no hay manera. Luego, los que tienen que estar certificados son los mandos policíacos. Los actores a los que te das referencia, pues muchos participan en las mesas de seguridad y justicia, en consejos de seguridad pública, pero son instancias de deliberación para la formulación de políticas públicas. Y otra cosa es el grupo de coordinación que tiene el mando operativo para el cuidado y la seguridad de los ciudadanos, la investigación, la planeación, los operativos, etcétera, etcétera.
cosas muy específicas que trabajan los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad, ya sean, fundamentalmente son estatales y federales, porque son solamente algunos municipios donde trabajamos con los mandos municipales, digamos, Uruapan o Lázaro Cárdenas, y ahí somos muy cuidadosos de que esos mandos cumplan con ese requisito. Ahora, en el caso mío, usted se referencia a mí, yo tengo, primero, la ley no dice que yo me deba de certificar porque yo no soy mando policíaco. Yo soy una autoridad electa en las urnas. No le pedimos al presidente municipal que invitamos a una reunión que se certifique en control y confianza, porque entonces no checa una cosa con la otra. Es como si le pidieras al presidente de la República que se certifique, porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No es el caso. Los que tienen que certificarse son los que manejan información especializada o reservada y toman decisiones en materia operativa. Por eso la inquietud de que los delegados para programas sociales se conviertan en el secretario técnico de los grupos de coordinación para la seguridad, en el caso de Michoacán y de los demás de los estados. Por eso es importante la precisión, o que los, ¿cómo se llaman?, coordinadores regionales quieren asumir mando en materia policíaca, pues tienen que someterse a los exámenes de control y confianza. Y finalmente, Marta Elba Torres Gallegos. La CONAGO, en estos 16 años que tiene de existencia, ¿cuál es el papel que van a asumir los gobernadores, que para el presidente, por lo menos así lo ha dibujado, son corruptos? Por eso les quita el manejo de los programas sociales, porque se llevan el moche. O sea, ha habido una campaña desde la campaña de descrédito hacia los gobernadores, que es donde en la CONAGO precisamente no tiene López Obrador la mayoría. De aquí al 21 se van a renovar 22 gubernaturas, se comienza en el 19 y en total serán en el 21 prácticamente la mayoría. Es evidente que la estrategia del presidente es también en el 21 por esas 22 gubernaturas que se van a renovar. ¿Cuál va a ser específicamente, me voy a la pregunta, el papel que están dispuestos a asumir los gobernadores, que ahorita que son 27 tienen nada más 5 Morena? Sí. ¿Cuál es el papel que realmente están decididos a asumir en el ser el contrapeso del poder? Porque López Obrador se refiere a que tiene el poder, no dice que tiene el gobierno. ¿Cuál es el papel de que están decididos? Tú ya lo planteaste, sí. Estás decidido a irte a la corte y hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el papel? Y número 2, tiene que ver con todo lo que nos has planteado, desde hace varios meses, y es el tema del impago. Pago en el que ha caído por todo este problema de los maestros, por todo este rezago, estos déficits estructurales que arrasan, pero no se paga al magisterio. Hay empleados del Ejecutivo que tampoco están cobrando, no se paga a proveedores. Gobernador, esta es una situación complicada y hay incertidumbre, y a propósito que está don Carlos aquí, hay incertidumbre, hay miedo, hay temor, y esto indudablemente está afectando todos los esfuerzos que estás haciendo a favor de Michoacán. Esas serían mis dos preguntas. Primero, en el tema de la CONAGO, mi convicción es que la CONAGO debe de jugar un papel de contrapeso y de equilibrios, sobre todo en una etapa en la que el Poder Ejecutivo tiene a su disposición el Poder Legislativo, que no es lo mejor, porque por muy demócrata que sea el que está en el poder, y en este país caudillista, presidencialista, el que concentra el poder real
es el presidente de la República. La República está diseñada en sus 3 poderes para tener pesos y contrapesos y tener equilibrios. Pero ya se perdió uno porque el Congreso Federal no es equilibrio. Aplaude todo lo que dice el presidente y estamos como en las mejores épocas del régimen priista. Literal, la única diferencia es que ahora ya no se levantan dedos, ahora se vota electrónicamente. Pero para el caso da lo mismo, hay control de las 2 cámaras. Entonces ya se perdió una, y además como hay obediencia ciega, como una especie de, bueno, ya ven cómo lo definió Porfirio al presidente, mítico, místico, no sé cómo le digo, iluminado, sí. Pero en realidad ahí el tema, ¿saben por qué? Es porque eso de la T4 o la cuarta T, es una ocurrencia de Porfirio Muñoz Ledo. Ahí está la génesis de esta gran iniciativa de la Cuarta República, como él se siente transformador y creador del cielo, la tierra. Entonces, esa idea que hoy convenció a López Obrador desde antes, de que ese era el eje articulador de todo, la cuarta T, o la T4, no sé cómo sea el orden ahí, pero entonces, el equilibrio está muy endeble. ¿Por qué muy endeble? Porque solo queda la Corte, el Poder Judicial, pero al Poder Judicial lo traen muy acosado por el tema de los salarios, más ahora que se ampararon miles de jueces y magistrados, pues los traen y es muy fácil descalificar un poder cuando dices que tiene muchas privilegios y que ganan mucho, ya sabes, en la era de la indignación cualquier cosa es combustible puro para echarle a los aficionados ahí a descalificar. Entonces, sí está la República en un riesgo de perder sus equilibrios. Y el presidente dice que es muy demócrata, y yo le creo, pero acuérdense de un dicho bíblico: en el arca abierta hasta el más justo peca. Entonces, las tentaciones del poder son a veces muy pesadas. Entonces, sí se requiere, y la CONAGO, por ahora, ojalá y no suceda de que haya al rato también control de todos los gobernadores, debe ser un espacio de equilibrio. Y si eso no hace la CONAGO, pues no tendrá sentido que yo esté en la CONAGO. Si se convierte al rato también en el matraquero del Ejecutivo, el espacio de gobernadores, no, pues se tiene que ser un espacio de equilibrio, por el bien de todos, dijera el clásico tabasqueño. Entonces, necesitamos que haya pesos y contrapesos, y eso tiene que jugar la CONAGO. Ayer se los dije a todos mis compañeros y compañeras, la esencia de la CONAGO, siendo un espacio así y así, es ser equilibrio y ser un contrapeso. Si ese papel no lo vamos a jugar, no tiene sentido, porque sería una polémica de que solamente íbamos a ir a la oficina del presidente, ahí pues a testigo de honor del cambio de la estafeta de Velasco a Moreno Cárdenas, y ahí todos, así no funciona esto, y menos que nos convoquen a la oficina del presidente, a la oficina del Palacio, para una definición que compete solamente a los gobernados. Si es un diálogo franco, si es un diálogo abierto, respetuoso, vamos para adelante sin ningún problema. Y el otro tema, Martita, con respecto a los pagos, sí, por eso yo insisto que daña mucho al Estado, su imagen, su operación, andar cargando con estas losas que no son nuestras. Esa losa ahí me la dejaron, de los déficits, de los compromisos de pagos, y que ahora, aparte de que no tienes con qué pagar, te desprestigian, te desacreditan. Cada año hay que juntar, pedir, conseguir 7,000 millones de pesos, porque solo la educación ronda los 5,000 para cubrir. Luego, salud, que es el otro problema. Fíjense, se dan cuenta, los dos temas que fueron derivados por el gobierno federal a los estados
son los que siguen generando el problema. Los servicios educativos y los servicios de salud, que también el déficit ronda los 1,000 millones de pesos más. Pero bueno, ¿qué pasó con los servicios de salud? En la era en que se creía que el dinero del Seguro Popular era del gobierno del Estado. Entonces hubo un funcionario muy acomedido que dijo, bueno, entonces vamos a contratar muchos, pero por mayoreo metieron a la nómina de salud, que llevó también a generar un desequilibrio en donde hay 2 administrativos por uno de salud. Pero no había problema porque había dinero del Seguro Popular y había que contratar para además tener clientela política. Cuando este instrumento se convierte en ley y dice solo esto se puede usar para nómina, entonces quedó un hueco porque hay alrededor de 4,000 trabajadores pues que no se les alcanza a pagar porque no está presupuestado y no hay dinero. Los contrataron sin otra vez tener el soporte para pagarles. Entonces eso también se tiene que arreglar. Todo eso se junta y pues ahí andamos, a salto de mata, andamos, bueno, anda más bien luego el señor secretario, pues porque no alcanza el dinero. Sí, claro, sí. Porque hay que diferenciar, una cosa es lo que les debes de la nómina magisterial y otra cosa es lo otro. Si nosotros no tenemos el conflicto de la nómina magisterial y los bonos, cerraríamos perfectamente bien nuestros pagos y nuestros compromisos sin ningún problema. Pero tenemos que agarrar quién sabe dónde 3,000 millones a fin de año para pagar compromisos de bonos y de quincenas y de aguinaldos. Imposible así. Por eso no puede continuar el Estado en ese frágil e infuncional equilibrio. Se tienen que sanear las finanzas del Estado. Tan nos asiste la razón que cada año el gobierno federal, en promedio, de una partida que se llama U080, le ha enviado a Michoacán alrededor de 2,500 millones de pesos para compromisos magisteriales, porque ellos saben que de origen el convenio está viciado. Nada más que, pues Esteban era el oficial mayor de educación cuando mandaron los servicios educativos a los estados, pues sabe bien de qué se trata. Entonces ahora lo arreglamos o lo arreglamos. Si tengo que marchar, si tengo que quedarme en plantón en la Ciudad de México, o si tengo que declararme en huelga de hambre, lo hago, pero eso se tiene que arreglar. Gracias.